Vamos a abrir en Primera de Juan, capítulo 4, Juan capítulo 4, del 1 al 6. Y esta es nuestra lección número 10 de Primera de Juan, capítulo 4, 1 al 6. O sea que cada vez que estudiamos cada capítulo, el 1, entonces decimos cuál es la lección del capítulo 1. Cuando estudiamos el capítulo 2, cuáles son las lecciones del capítulo 2. Si estudiamos el capítulo 3, decimos cuál es la lección del capítulo, para que en un momento dado tenemos todo el estudio completo y usted mismo lo va organizando. Y hoy estamos hablando de el estudio o lección número 10 de Primera de Juan 4, 1 al 6. Voy a leer por asuntos de que no tenemos micrófono inalámbrico. Es muy interesante la lectura de este texto, que es nuestra lectura número 10, porque corresponde a la lección número 10 de Primera de Juan, capítulo 4. Lo hago repetitivo para que usted lo tome en sus notas. Dice, amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hace ya 2000 años que dijo eso. En esto conoced el Espíritu de Dios, está en mayúscula, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Como ustedes ven, estamos en este momento estudiando ya en forma Primera de Juan 4, 1 al 6. Las lecciones del 1 al 8 de Primera de Juan 4 manejamos el contexto, es decir, unos textos que se relacionan con Primera de Juan 4 del 1 al 6, que están en Primera de Juan 2, 18 hasta el versículo 27. Hasta ahí fue el tiempo que estudiamos por 8 lecciones el contexto. La importancia de leer y de estudiar un poco el contexto, claro que fue muy tangencialmente. En alguna oportunidad enseñaré, cuando enseñe el capítulo de 1 Juan 2, enseñaré del 18 al 27, un poco con más información, pero en esta vez lo tomé muy tangencialmente y estudiamos ocho lecciones. La 9, la lección anterior, que aparece también en YouTube, empezamos a estudiar el versículo 1 y a esta altura iniciamos el versículo 2. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy voy a continuar con el versículo 2. Tal vez un resumen que es muy importante, y no voy a hacer preguntas porque las preguntas no quedarían como aquí en la grabación que estamos haciendo, o sea, el audio, porque no tenemos el micrófono. Entonces lo voy a hacer para que quede aquí en el audio, ¿sí? Y voy a hacer un pequeño
gráfica aquí en el tablero que lo voy a explicar, porque como es audio no hay, pues como se dice, no se ve, pero para explicarlo, para que las personas que están en el audio tengan en cuenta lo que voy a graficar. Si yo resumiera a estas alturas el versículo 1 de Primera de Juan 4, versículo 1 al 6. Pero el versículo 1, hasta donde vamos, que ya lo estudiamos, y el versículo 2, que lo estamos estudiando, por eso coloco aquí esta franja más larga y esta más corta. Podríamos hacer un resumen muy interesante, y es que cuando una persona comete pecado, el pecado sale ¿de dónde? El pecado sale del corazón del hombre. Entonces estoy haciendo un dibujito para los que están en el audio, y en el dibujito hago a alguien que tiene como un corazón. Entonces el pecado que sale, mire que viene de adentro. De adentro sale ¿qué? Sale ¿qué? Los pecados, ¿cierto? Hasta ahí es claro. Entonces estoy especificando la gráfica porque algunos nos escuchan y quisieran saber qué estamos graficando en el tablero. Entonces, ¿qué he hecho? He hecho como un personaje y muestro como el corazoncito, y del corazón salen, recuerden que eso está en Mateo 15, del corazón salen los pecados, porque los pecados salen de la naturaleza pecaminosa. Conocer esto trae una profundidad en el conocimiento de la carta impresionante. Entonces, los pecados nacen ¿de dónde? De nuestra naturaleza, ¿qué? Nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la enseñanza sobre los falsos profetas no salen de la naturaleza pecaminosa de la persona. A ver si lo entendieron. Te voy a hacer la gráfica. Ocurre de que estamos hablando que el texto dice espíritus en minúscula. Espíritus. Y cuando hablamos de espíritus y hacemos un dibujito como el anterior, como si estuviéramos haciendo nosotros una persona, ¿cierto? Una persona, pero los espíritus no nacen en la naturaleza pecaminosa de la persona que oye el mensaje. ¿Se oyó eso? Que oye el mensaje, sino que eso nace ¿de qué? Hace de lo que llamamos nosotros de las tinieblas o de los poderes diabólicos, y eso ya lo estudiamos, no es que estoy aquí improvisando, diabólicos, y viene ¿de dónde? No sale de la naturaleza pecaminosa del que oye, sino que viene ¿de dónde? Viene de afuera. Y note que hago una especie como de flecha que viene de fuera y que va ¿a dónde? ¿Va a dónde? Al corazón. Entender esto es muy importante, don Jorge. Creo que podríamos decir que estamos aclarando algo muy importante. Cuando una persona peca, el pecado sale de su naturaleza pecaminosa. Pero cuando una persona oye de falsos profetas, lo que dicen los falsos profetas, Astrid, ¿estás oyendo esto? Lo que dicen los falsos profetas
lo que dicen ellos nacen es de ¿qué? De los espíritus malignos. Vienen de afuera, nacen de ¿qué? De los demonios. Entonces, cuando alguien me enseña algo que podríamos decir, hemos usado términos como falsos profetas, igual a anticristos. Recuerda que hablábamos de qué? De engañadores, la misma palabra. Y cuando hemos hablado de estos términos, o mentirosos o engañadores, eso es hecho por quién. Entonces, el pecado viene por la naturaleza pecaminosa, pero la enseñanza que es falsa, falsos profetas o falsas enseñanzas vienen de los espíritus ¿qué? Malignos. Hay un texto que voy a colocarlo, no lo voy a colocar porque usted está tomando nota. En el apóstol Pablo dijo lo mismo, es por decir que la Biblia tiene lo que llamamos como el mismo tenor, es decir, que la Biblia se explica a sí misma. Ese es uno de los puntos importantes cuando se interpreta un texto. La exégesis es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, en Primera de Timoteo 4:1, Pablo dice algo que es realmente impresionante. A ver si lo vamos cogiendo. Es que el Espíritu Santo, dice 4:1, dice claramente que en los postreros tiempos, y recuerde que los postreros tiempos empezaron a partir de qué momento. Ustedes que han venido en la serie, los postreros tiempos, Astrid, ¿cuándo empezaron? ¿Cómo? Exacto. Empezaron cuando Jesús empezó a ser rechazado como ¿qué? Como Mesías. Ahí empiezan los tiempos que llamamos nosotros, que bien, si usted está tomando nota, lo estudiamos en Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, en los días de Juan, han surgido muchos ¿qué? Anticristo. Por eso conocemos que es ¿qué? El último tiempo. Entonces el último tiempo se puede captar en el momento en que Jesús como Mesías fue ¿qué? Fue rechazado. Entonces estamos hablando de hace unos 2000 años, digo 2000 años, porque estamos hablando hacia atrás. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, entonces ya sabemos qué es, algunos apostatarán de la fe, escuchando, y aquí es donde está, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En el pasado, hace muchos años, obviamente que en esa época, Astrid, no había las comunicaciones que hay ahora, no existía ni el computador. Entonces están viendo que quien les habla es una persona muy recién nacida. No había computador. Y elaboré un estudio sobre Primera de Timoteo, donde titulé el texto de Primera de Timoteo, un texto hecho por los demonios. Ahora, no es que Pablo es el demonio, sino que Pablo explica que lo que está en Primera de Timoteo, ahí aparece cómo trabaja el demonio, los espíritus malignos. Entonces, titulé eso es Los demonios en acción en Primera de Timoteo, capítulo 1. Bien, dice que escuchando ¿qué? Oiga eso, escuchando en minúscula a espíritus. Y luego el texto dice espíritus ¿qué? Engañadores, o sea, falsos, que vienen de falsos profetas y doctrinas de una cosa muy aterradora, Aleida Moreno, una cosa muy aterradora, es que los hombres y las mujeres que hablan contrario a lo que Jesús es,
Dios, Salvador y otras enseñanzas, esas enseñanzas vienen de los, en minúscula, del mundo de las tinieblas, vienen de los espíritus malignos, y cuando ellos hablan, ellos están hablando, según el texto de Primera de Timoteo 4:1, doctrinas ¿qué? De demonios. Entonces, si usted quisiera saber cuáles son las doctrinas de demonios, le invitaría a que leyera Primera de Timoteo para que se dé cuenta que las doctrinas de demonios no son hablando de cachos y de cola y de colores negros. No, incluso el texto dice que el prohibir casarse, prohibir, no quiere decir que la persona le gusta o no le gusta el matrimonio, sino prohibir ¿qué? Casarse, prohibir casarse. O aún, escuche, la enseñanza sobre prohibir ciertos alimentos, según el texto, son doctrina de demonios. Y incluso en 1 Timoteo 4:1 nos habla a nosotros como una ilustración de que cuando alguien te enseña acerca de un ejemplo, prohibir casarse es doctrina de demonios. Note usted en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La puntuación es muy importante en el texto, punto y coma. Por la hipocresía de mentirosos, verso 2, que teniendo cauterizada la conciencia empiezan a enseñar ¿qué? 3, prohibirán ¿qué? Casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Usted puede parecerle muy ingenuo, pero si alguien le dice que la salvación suya, la espiritualidad suya, depende de lo que coma o en lo que coma, eso es algo que viene de los que, como doctrina de demonios. Y si prohíben casarse, prohíben. No es que no les guste el matrimonio, a eso no se refiere, sino prohíben casarse. Eso suena como aterrador, hermana Débora. ¿Suena aterrador? No. Suena como algo negro, como algo... No, simplemente lo que está diciendo el texto es que prohibir casarse es doctrina de ¿qué? De demonios. Por eso es muy interesante que Pablo corrige el asunto de los alimentos, y es porque muchos de nosotros decimos, usted come tal alimento, entonces usted no es salvo, o usted se va a condenar, o usted no es espiritual, o usted no está creciendo en el camino de Dios por lo que está comiendo. Entonces él dice, el Señor, muy sencillo, cuando usted vea y tenga un alimento y tiene la tentación de decir, esto me puede traer malignidad en mi vida, esto puede espiritualmente afectarme, entonces usted lo que debe hacer es, coge el alimento y el texto dice qué hacer, porque todo lo que Dios creó, verso 4, es bueno. ¿Oyó? Todo es bueno. Pastor, pero no, bueno, todo es bueno, porque todo fue creado ¿quién? Por Dios. Escuche, yo no entro. En días pasados hablaba con alguien, don Héctor, y me hizo la pregunta, me dijo, pastor, comer tal cosa es pecado, y yo fui muy grosero en el sentido como le respondí, le dije, perdóneme lo que le voy a decir. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio? Como casi 14 años en el Evangelio, todavía haciéndome esa pregunta. ¿Cómo es que me haces esa pregunta? Así le dije, pero ¿cómo es que me haces esa pregunta? Con 13 años en el Evangelio. Y creo que la molesté porque actué con poca paciencia, pero a mí me desesperó que una persona con 13 años todavía está diciendo si comer cierto alimento le hace en su vida, no tiene santidad o no les... Yo creo que esa persona ya no me va a volver a preguntar absolutamente nada, pero todavía joqueteándole a eso. Entonces el texto que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma ¿qué?
En acción de gracias. En el pasado, por ejemplo, yo no comí aguacate. Yo tenía la idea que el aguacate a mí me hacía daño, pero el aguacate es bueno, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice el versículo 4? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. ¿Si se toma con qué? Señor, gracias por este aguacate que es una delicia que tú has creado para mí. Porque por la palabra de Dios, verso 5, y por la oración es que es santificada. Por eso este es un texto. Nosotros los cristianos somos muy descuidados. Recuerde, hermana, lo que acabo de decir, muy descuidado, porque se me vino algo para decir. El pastor estaba hablando ayer de algo que a mí me inquieta, ¿cómo digo? No sé. De que hay un lugar en cierta parte del mundo que están matando a los que son cristianos. Y yo digo, yo aquí sentado al lado con una mesita, tomando tinto, doña Débora pendiente de si me pasa alguna cosa. Ayer habían unas hormigas en esa mesa y ella la limpió tan bella y después vino Mary la limpió. Esos cuidados, digo yo aquí pues disfrutando, don Héctor, de eso, y en ese momento están matando a personas que dicen de ser cristianos. Y entonces dije yo, uy, qué milagro, ¿no? Yo sentado ahí y de pronto hasta con tanta carnalidad, nosotros sentados diciendo, ay, no me gusta este coro, ay, no me gusta el pastor siempre con el mismo saquito y esa misma bufanda, ya me tiene marido, bobadas, hermano, y la gente muriendo por causa de Cristo. Pero le voy a decir algo, lo digo como a corazón interno, como a personal, no como una norma de la iglesia. Si hacemos lo que dice el verso 5, si lo hacemos. Vea, mi hermana se está tomando ese tintico. Señor, gracias por tomarme el tinto. A propósito, yo me voy a tomar mi... ¿Qué es lo que dice el texto? El pastor César tiene una clave. Cuando él termina, lo pasa a la izquierda. Débora no, yo. El pastor César tiene una clave. Cuando ya termina, lo pasa a la izquierda. Y se hace así, vea, como para que a ver si lo vieron. Voy a hacer lo mismo a ver. Porque he estado en 2 horas aquí y no hay ni un traguito. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? Es que debo de qué, de disfrutar de qué, del café o del tinto. ¿Y qué dice? Que leemos gracias por qué. Mire, exacto, por la palabra. Muchas veces digo, es un asunto, comemos y no oramos. Los judíos dan gracias por la bondad de Dios al empezar a comer y dan gracias a Dios por la bondad de Dios por haber comido. Pero nosotros, si oramos, oramos para empezar, pero no oramos al terminar. Cosas que vamos aprendiendo. Entonces, cuando alguien venga y le diga a usted que Jesús no vino en carne, lee ahí. Yo leo por cuestión de que no tenemos forma de que quede aquí grabado por micrófono. Dice, en esto conoce el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, ahora ya está en el mundo. Cualquier religión, cualquier movimiento, cualquier grupo que enseñe que Jesucristo no vino en carne, esa enseñanza viene de los demonios. Viene como enseñanza, doctrina de demonios. Eso viene de los espíritus malignos. Eso no nace de la naturaleza pecaminosa del hombre, sino que el hombre en su naturaleza pecaminosa recibe y escucha ¿qué? A espíritus malignos. Entonces, cuando alguien toca la puerta de mi casa
para hablarme del evangelio y yo le pregunto, ¿cómo se salva? Y me dice que se salva de esta y esta manera, pero no me dice que se salva por creer en el Señor Jesucristo, pues la verdad es que esa persona es un ¿qué? Un falso profeta, y lo que me está diciendo viene de espíritus ¿qué? Malignos. Pero con esa cara es que no se trata de que el que me va a hablar de espíritus malignos esté vestido de negro, con cachos y con cola. No, y que cuando habla se le ve el azufre, se le ve el azufre. No, no, eso no es así. Y que los ojos como que uno los capta, se le van poniendo como rojos. Ah, sí, 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 sí. No, 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 no. Simplemente si alguien niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, que dice 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es ¿qué? El Mesías. Por eso he dicho, hermano, el día donde esté y nieguen que la salvación es por la fe en Jesucristo, ese día yo determino y ya he determinado, no sigo asistiendo ni oyendo a ese hombre, porque si ese hombre me enseña que Jesucristo nos salva por la fe, ese hombre está siendo usado por los espíritus malignos y demoníacos. Por eso no es cualquier cosa. No, y pastor, y o sea que si una persona dice que la salvación es por obras, por méritos, que la salvación es por la fe en fulana, sutana, perana, que la fe es la fe en Cristo más. Cuando la persona dice eso, yo he determinado no volverle a escuchar, porque todo lo que él me está hablando es de espíritus ¿qué? Malignos. Primera de Timoteo 4:1, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, porque el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, en minúscula, espíritus malignos y doctrina de ¿qué? De demonios. Así que, hermano, toda persona que no crea que Jesucristo vino en carne, es decir, que no confiese que Jesús, Salvador, en carne, o sea, el Mesías se encarnó, quien no enseñe eso, quiero decirle que usted está oyendo espíritus malignos. Y si usted oye espíritus malignos, usted, si no lo rechaza, termina oyendo más cosas de maligno. Por ejemplo, si una persona dice Jesucristo no es Dios, después dice está prohibido casarse. Usted no puede comer tal alimento y se va tragando todo eso. Se va tragando todo eso. Hermano, espero que este resumen que he hecho del versículo 1, 2 y 3 nos ayude. Entonces, si usted está tomando nota, vamos en el versículo 2 y continuamos en el versículo 2. Lo que acaba de oír es un resumen de 2 horas de enseñanza de la lección número 9 de Primera de Juan. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo? Y continuamos. 3. Estamos en el 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confía que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. A eso es lo que dice. Todo espíritu que confía que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Note la palabra y subrayela. Confiesa. Es un término que no ha sido bien entendido. ¿Qué qué? Confiesa. Que confiesa. Y el verso 3 dice, y todo espíritu que no qué? Confiesa. Que no confiesa. Entonces, ahí don Jorge está hablando de confesar y no confesar. Mire qué claridad. Versículo 2, si confiesa que Jesús se encarnó. ¿Sí ve? O sea, que el que estaba en la eternidad se encarnó, se hizo hombre. Si confiesa eso, esa persona es salva. Pero si la persona no
confiesa que Jesús se encarnó, que el que estaba en la eternidad se hizo hombre, entonces si esa persona no confiesa eso, no es salva. De acuerdo al versículo que estamos leyendo en Primera de Juan 4, versículo 2 y 3. ¿Cuál palabra es clave aquí, don Héctor, que acaba de decir? Confesar. Entonces recuerde, confiesa y no confiesa. Astrid, ¿confiesa qué? Astrid, ¿confiesa qué? Y no, Débora, ¿y no confiesa qué? Eso, es que tenemos que tener la economía, vean. Algunos de ustedes aquí, ¿cuántos están viniendo a la enseñanza del martes? Levanten la mano. Bueno, noté con la ayuda de Adriana es que llevo tres cosas y yo coloco bien porque me hacen la tarea, pero le digo, para preocupación mía, no han podido cogerla. Muy poquitos han podido coger esa gráfica. Y yo digo, no entienden la salvación. Me preocupa que algunos de ellos estén pensando que si cometen un pecado se van para el infierno. Me preocupa eso. Yo, en una iglesia hija, don Héctor, una hermana o un hermano, no artista porque ustedes son muy inteligentes, me dijo, pastor, yo me cuido mucho de no cometer ningún pecado, porque si cometo un pecado yo sé que me condeno. Llevaba como 10 años, casi que a mí me afecta eso. Me afecta en el sentido orgánico, no espiritual, sino orgánico. Ay, ¿qué más? Ay, no. Entonces, hermana está condenada. Pues claro que afortunadamente por creer esas tonterías, Dios no va a decir, entonces hay que condenarlo. No, Dios tiene paciencia. Pero esas creencias, ¿cierto? Ahora, ¿hay alguien que no haya cometido un solo pecado desde que nació hasta que murió? Jesús nomás. Entonces hay gente que sin darse cuenta dice, yo soy como Jesús, yo no peco. Entonces, si usted es como Jesús, le quiero decir que usted no necesita a Jesús, porque ya es Jesús. ¿Qué cosa, no? Que dice Gálatas 2:21. Tú lo sabes. Porque si la justificación fuera por las obras de la ley, méritos, por demás, murió Cristo. Una vez le dije a alguien, dígame cuál es la obra que usted cómo se salva, y me dijo, por obras. Y le dije, dígame una obra que usted haga para salvarse. Y ahí quedé frenado porque no sé cuál, son muchas, y le dije, no, ninguna. ¿Qué es confesar? ¿Qué es confesar? Que Jesús vino en carne. ¿Qué es? Mire lo que dice el 2. Que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿qué? ¿A qué? Ha venido en carne. Quiere decir que el que estaba en la eternidad se vino. Una vez le dije a alguien, y me dijo, es que usted cree que yo no soy inteligente. Yo le dije, no, sí lo es, pero lo digo es porque lo obvio se obvia. Si él vino era porque estaba en alguna parte o no. Si Jesús vino era porque estaba en alguna parte. ¿Y dónde estaba? En la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces el texto dice, todo espíritu que come Jesucristo ha venido, ¿qué? He venido en carne. El que estaba en la eternidad antes de la fundación del mundo por miles y miles y millones de años, que era invisible, se hizo carne. ¿Se hizo qué? Visible. Quien no crea eso no va a poder entender ¿qué? La salvación. Y al no entender la salvación ni va a salvarse. Entonces, ¿qué es aquí? El que confiesa es de quién. Lea, es de Dios. Es de Dios. Verso 2. Y el que no confiesa que el que estaba en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, que era invisible, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre. Si no cree eso, el texto dice
que esta persona no es de Dios. ¿Qué tal? ¿Es de Dios o no es de Dios? No es de qué religión es. Por eso, cuando estudiamos por Primera de Juan, ustedes van a ver que yo no hablo de religión, ni de la iglesia cristiana evangélica, ni nosotros somos una iglesia cristiana evangélica, ¿cierto? Llámese A, B o C, como quiera, la iglesia D, pero como iglesia evangélica. Ahora, todas las demás religiones, escuche, que nieguen eso, no son de qué, no son de Dios. Son religiones sectas, pero no es de qué, de Dios. Voy a usar una palabra muy fea, no utilizo casi nunca, es la religión cristiana que somos nosotros, es de Dios siempre y cuando los miembros de esa iglesia cristiana confiesan que Jesucristo vino, el que estaba, vino. Por eso me asusta, hermana Débora, que los cristianos tratan con tanta ingenuidad a los que niegan que Jesucristo es Dios, que hasta los invitan a la casa a darles reuniones. Vea, yo le digo, yo no les invitaría a tomar ni un tinto por lo que están haciendo. Y si le invito al vamos es para hablarle de quién, de Jesús. Pero el resto por mí. No le invito a tomar un tinto. Porque si una mala obra hacen ellos, es la mala obra de enseñar que Jesús no ha venido, ¿qué? No ha venido en carne. Entonces, que cuando una persona niega, o sea, no confiesa que Jesucristo vino en carne, ¿qué está negando? Que Jesús es Dios. Está negando todo eso y está negando la encarnación. La encarnación. Yo le digo, mi cabecita no me da, mi cabeza explota, mi cabeza no da para pensar esto, y yo lo voy a poner a ustedes como en la cabeza. De pronto a usted no les explota, pero a mí eso sí me explota. ¿Cómo así? Uno que estaba desde antes de la fundación del mundo, siendo invisible como el Padre, siendo invisible como el Espíritu Santo y siendo invisible como el Hijo de Dios. O sea, que tenían forma de Dios, entonces yo no puedo verle otra forma sino forma de Dios. Y ese que estaba andando con el Padre y con el Espíritu Santo. Mire cómo explota mi cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hermana, cuando te hago señas es porque esto aquí está, puedes darle como una miradita. Cuando te enseña aquí es porque como que suena, no sé qué es. Pero dejemos que ella mire porque esto está quedando no grabado en video, sino en audio. Y es muy posible que Satanás, que es un mentiroso, borre esto, a que sepa eso. Es lo delicado. Es que lo que estoy hablando es muy delicado, ¿sí o no? Pero usted póngamele cuidadito, entonces yo le hago señas, ¿cierto? Venga y mire, cuando le haga así, venga y mire. Como yo no sé manejar eso, ¿listo? No, tranquilo. Que va bien, va bien. Va bien. No, a mí no me preocupa que eso quede borrado. A Satanás, lo que estoy diciendo a Satanás debe de estar molesto. Y los demonios están molestos. Y a propósito, afortunadamente eso no queda en el audio. ¿Sí? ¿Quiere café? Estoy tan emocionado. Estoy tan emocionado. Es que la cabeza está que se me explota. Es cómo es que el que estaba con el Padre y con el Espíritu Santo era precisamente Jesús. ¿Cómo le parece? Hermano, dilo y voy a tratar de meterlo aquí porque estamos sin micrófono inalámbrico. Pastor, son los misterios. Son los misterios, dice don Héctor, de Dios. Que nos permiten entender. Que nos permiten entender ese hecho. De que un espíritu que está en el cielo con Dios, formando parte de Dios, pues de la Trinidad, se encarna para venir a hacer las cosas hermosas. Sí, alguien invisible, llamado el Hijo de Dios,
se encarne y viene para estar con nosotros. Ahí quedó. Pero gracias, lo hago por cuestión de que no tenemos el video, sino el audio. Ay, no sé si le explota la cabeza a usted, pero ese que estaba caminando, Juan dice, uy, este estaba con el Padre invisible, con el Espíritu Santo invisible, y él era invisible. Por eso Colosenses 1 dice, hablando de Jesús, por Pablo tenía una sabiduría que horrible. Dice Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible. O sea, si usted quisiera ver el Dios invisible, ¿vería a quién? A Jesús. Ahí lo está viendo, dice Pablo. Le explota uno la cabeza, ¿no? Explota la cabeza. Uy, qué cosa. Ahora, entonces, negar la encarnación, el que niega la encarnación está siendo manipulado por espíritus malignos. Y no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios. Entonces, la palabra confesar, escríbalo. Cuando usted lea la palabra confesar, es una palabra que incluso voy a pedirle a mi hermana Adriana que lo escriba aquí en griego. Tenga paciencia, como es un audio, yo voy a decir que ella lo está escribiendo, hermano. Como usted lo sabe, pero de todas maneras se lo doy para que seamos aquí, por este lado. Es por si quiere tener la nota. A ver, quiero especificar algo, don Héctor, don Jorge. Cuando yo hablo del idioma griego, no estoy chicaneando. ¿O yo? No me estoy tratando de lucirme aquí en nada. Sino, si uno va a enseñar la palabra, debe investigar el texto. Y el texto ya está investigado. Y esta información de la palabra que está en griego, véalo ahí, o para los que toman nota, M-O-L-Y-E-O, ¿cierto? Es confesar, ¿cierto? Ahí acabé de hacer la transliteración en el asunto. Ahora, voy a decir algo con el temor posible. Alguien puede decir, ¿ves que el viejito es que hablando es que en griego ya? No. Sino que usted busca en la Biblia interlineal, que está en griego, y ahí le aparece la información. Incluso le dice el aspecto gramatical y le dice aún en qué parte se encuentra del diccionario Strong, que es un diccionario aceptado mundialmente sobre el idioma griego. Esa palabra es la palabra confesar. Ahora, Adriana lo escribe, pero yo le doy, porque lo he tomado de la interlineal, pero si yo lo fuera a escribir, lo escribiría así. Ahora voy a hacer un paréntesis. Escuche, a mí me preocupa las canciones que aquí se hacen a veces en hebreo. Primero, ese tipo de fonía o fonética no es verdad. No es verdad. Y es tan delicado cuando, don Héctor, cuando la Biblia dice en Deuteronomios, en Proverbios, lo que uno le agregue y lo quite, es tan peligroso, porque le voy a poner una palabra, voy a escribir aquí una palabra en hebreo, pero es para explicarle por qué estoy así como tanque estricto. Vean, si yo fuera a escribir la palabra R y fuera a escribirlo en hebreo, entonces yo lo escribiría, nótelo como lo escribo. Y si yo fuera a escribir en hebreo la palabra de, mire cómo lo escribo. ¿Cuál es la diferencia? Este palito. Si yo hago aquí así, esto es agregar o quitar. Por eso, en el idioma hebreo se entiende lo delicado que es quitar
o poner, más que en el español, ¿cierto? Entonces, le voy a decir con autoridad investigativa, esos canciones que se colocan, no solamente aquí, yo lo he visto también, ¿no, Jorge?, en otras partes, que hablan, que ponen en hebreo. Primero, ese no es lo que se llama, ¿cómo dije yo ahora? Que eso no era verdad. No, yo no dije eso. Yo dije que esa no es la fonética, no es la fonética, no es la fonética. O sea, así no es la fonética. Y cuando se escribe fonética tampoco es así, ¿sí entiende? Y cuando se escribe hay que tener en cuenta la escritura hebrea. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Me preocupa es que nosotros los evangélicos hablamos de un idioma, en este caso el griego, y no consultamos. Y esta palabra, homo, esta palabra quiere decir, escuche, quiere decir, ¿dónde me pusiste la hojita, madre? Esa palabra quiere decir lo mismo, lo mismo. Esta palabra es igual, ¿sí? Y esta palabra es de decir. Entonces, eso quiere decir ¿qué? Decir lo mismo. ¿Sí? Ahora, quiero hacer una acotación. Yo he sido muy contundente y yo le he dicho, no solamente en esta comunidad, sino en otras comunidades, hijas, que no canten tierra bendita y divina de Palestina donde nació Jesús. Eso es un horror de los que quieran, porque está diciendo que Jesús fue palestino. Y ahora que estamos en plena cuestión, Jesús no es palestino ni nació en Palestina. Nunca. Solo que así llamaban los romanos la región que era habitada por judíos y árabes. Entonces, la tierra de Jesús es Israel, no es Palestina. Porque Palestina es que los árabes dicen, no, es que esta tierra es de nosotros, se llama Palestina. No, esa tierra no es de ustedes. Esa tierra se la dio Jehová, ¿a quién? A la herencia de Isaac. ¿Se acuerda de lo que pasó? Cuando Agar, ¿se acuerdan? Eso, ustedes se acuerdan de esa historia. ¿Cómo? Que fueron los hijos, pero llegaron a... Exacto. Exactamente. Entonces la mujer, Sara, esposa de Abraham, le dijo, ¿sabe qué, mijo? No, el mío es mío. ¿Sabe qué, Abraham? Esta tierra es de Isaac, de mí. Ahí la despacha, se vaya. Y él le dijo a Abraham, pero mujer, no hables así, ¿cómo te atreves a decir semejante cosa? Y Jehová le interrumpió y le dijo, sí, así es. Esta tierra no es de él, de los árabes. Esta tierra es de los israelitas. Y decir tierra bendita y divina de Palestina es una confesión herética. Y le digo a Leida, cuando yo he hecho esa corrección, más me contesta esta madera. Y hacen más caso esto. Siguen cantando lo mismo. Y hasta me alegan. Me dicen, no, es que no es así. Entonces, como yo tomé una decisión en mi vida, yo digo una verdad, pero yo no me pongo a discutir de qué, de la verdad, porque la verdad no se discute, se da. Ahora, esta palabra, ¿qué quiere decir? ¿Qué escribieron? ¿Qué quiere decir esta palabra? Lo mismo. A ver. Astrid, si yo confieso mis pecados a Dios, ¿qué estoy diciendo? Bien. ¿Sí ve la trampita que le coloqué? Yo le dije, les enseñé, la palabra confesar quiere decir ¿qué?
lo mismo. Entonces, si yo digo, yo confieso mis pecados a Dios, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Por eso existe lo que es escuche, lo que es la iluminación del Espíritu Santo. Hoy en día no existe la revelación porque está revelada. No existe la inspiración porque ya está escrito. Sí, la iluminación del texto. Si yo confieso, hermana Débora, mi pecado, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Levante la mano el que quiera contestar. A ver, don Héctor, y luego Adriana. ¿Cómo? Que soy pecado. No, estoy de acuerdo con Dios en que lo que estoy haciendo es pecado. Eso es. Hermana, te voy a dar una chocolatina, pero es que Luis se me la llevó, don Héctor. No, pastores, ya se ganó muchas chocolatinas, está muy gorda, no le den. Y es que aquí no volvieron a comer chocolatina. Mentiras, pastores, charlar, Margarita de las Yo sé. Sí. Pero es una manera de decir que le agradezco tanto y le doy gracias al Espíritu Santo porque es una iluminación. Cuando yo confieso mi pecado, yo estoy diciendo, Señor, como ella lo dijo, yo confieso lo que he hecho porque es lo mismo que tú sabes que yo he hecho. Y yo estoy de acuerdo que eso que estoy haciendo, como tú dices que es pecado, es pecado. Porque hay gente que confiesa el pecado, pero en su corazón no cree que es pecado. ¿Se entiende eso? Señor, perdóname este pecado, pero por dentro el corazón como es tan perverso, y pero tampoco, pues yo tengo que decirlo porque como a César le enseña, y ahora el pastor salió con esa enseñanza, confesar es que es lo mismo, dime. Pastor, usted me perdonará, pero uno de los problemas que tiene predicar la palabra es saber uno expresarse, porque es que es ahí donde... Una condición en la vida del expositor, dice el hermano, es saber expresarse. Las oraciones espirituales, porque es que le vuelan a uno la cabeza, pastor. Uno está tratando de ubicarse y para dar en lo que es, y pastor, por eso uno necesita un expositor que lo aterrice y le diga, no, es así, a mí, no se me complique, es así, las cosas del Señor son así. Porque uno siempre es buscando cosas. Mi explicación, no es mi explicación, es lo que el Espíritu Santo te revele para que puedas comprender el texto. Lo que el hermano está diciendo en este silencio es que es necesario que en la enseñanza hayan expresiones muy claras para que uno pueda aterrizar. Ahora, escuche esto. El concepto confesar, ¿dónde está? ¿Dónde está? En el verso 2 de 1 Juan 4:2. Y en el 3, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de confesar, el concepto de confesar originalmente es igual a decir lo mismo. Decir lo mismo. O sea, Señor, usted lo dice y así es. ¿Cierto? A ver, Señor, yo le robé el martillo a esta empresa. Perdóname por haber robado el martillo de esta empresa. Pero en mi corazón, que es perverso, dice, tengo que confesarlo, pero es que él tiene muchos martillos y no hizo nada. Si no, Señor, usted dice, yo estoy diciendo lo mismo que usted dice. Y lo mismo que usted dice es lo mismo que yo estoy, ¿qué? Diciendo. Y cuando usted hace eso, empieza a tener una confesión bíblica. Porque nosotros venimos de una religión, Aleida Moreno, que nuestra confesión era una confesión perversa. Pues al fin y al cabo le confesábamos que a un hombre, pero aún peor eso es más que el hombre, es nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Entonces esta definición gramatical, decir lo mismo, es decir lo mismo de Dios. Entonces, ¿qué es confesar que Jesucristo vino en carne? ¿Qué iluminación? ¿Qué quiere decir? Vea qué iluminación. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? Si yo confieso que Jesucristo vino en carne, ¿qué es lo que quiere decir? Don Jorge.
¿Qué es lo que quiere decir? Que reconozco lo que él dice. Exactamente. Débora, ¿y qué ibas a decir? Estoy diciendo lo que Dios dice. Exacto, estoy diciendo lo mismo que Dios dice. Entonces, ¿quién dice que Jesucristo vino en carne? Dios mismo. Y cuando hablo de Dios, y estoy hablando de Jesús, y hablo de Dios, estoy hablando de Él, del Espíritu Santo y del Padre. Pues es algo que va a llegar el tiempo, el momento para decirle que Dios por su misericordia nos ha iluminado con un texto de la Biblia donde eso es claro en nosotros. ¿En qué sentido? Es que cuando Pablo habla de Dios, mientras habla de Jesús, ese Dios que está hablando es ¿quién? El Padre. Es que el Padre es Dios, pero a veces no habla del Padre y habla de Dios, ¿se refiere a quién? A Jesús. Pablo dijo en Romanos, en el capítulo 9, en el verso 5 dice que Jesús, el que nació en Israel, es Dios sobre todas las cosas. ¿Ahí a quién dijo que es Dios? ¿Quién dijo que es Dios ahí? Pablo. Pero dijo que es Dios ¿quién? Jesús. Vea, hermano, voy a decir una cosa. Si a usted le niegan que Jesús es Dios, empaque y váyase de ahí. Empaque y váyase de ahí. Porque si no es Dios, no salva. Pues si tiene que ser Dios para salvar, tiene que ser Dios para perdonar pecados, etcétera, etcétera. Entonces, esta definición gramatical de confesar, decir lo mismo, es decir lo mismo de Dios. Entonces, yo hablo con el Padre. Padre, ¿Jesús qué? Él se encarnó. Y yo confieso lo mismo, confiese lo mismo. Entonces, si yo no confieso, Astrid, que Jesús no vino en carne, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo? No, señora, estoy diciendo algo contrario que Dios dijo, estoy diciendo algo contrario a lo que Dios dijo. Exactamente, solo estamos usando la palabra confesar. Yo no se hubiese quedado en la casa tomando chocolate muy rico, pero haber venido, excelente, excelente. Entonces, mi confesión es ¿qué? De acuerdo al verso 2 y al verso 3. Declarar lo mismo que Dios dice. Exacto, Benito. Usted acaba de decirlo tal como yo lo tengo aquí copiado. ¿Usted es que tiene ojos ya biónicos o qué? Exactamente. Es decir lo mismo de Dios. Entonces, cuando alguien dice que Jesús no vino en carne, lo que está diciendo es algo que Dios no ¿qué? Que Dios no ha dicho. Entonces no está confesando. ¿Ven el entendimiento de la palabra confesar? ¿Y qué es lo que confiesa Dios Padre y Dios Espíritu Santo? Que Jesucristo, el Hijo, ¿qué? ¿Ha venido qué? Ha venido en carne. Entonces, cuando digo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, estoy diciendo lo mismo que dice Jehová. Después yo les voy a explicar cómo manejar el término Jehová, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se lo voy a explicar bien. Incluso por eso quiero que ustedes entiendan que cuando yo diga griego y cuando diga hebreo, no les estoy a ustedes chicaneando, sino que he investigado y que puedo tranquilamente tener aquí un profesor de griego y de hebreo y no me puede ¿qué? Debatir, porque he estudiado. Por eso, cuando explique en el tiempo del Señor, cuando dije, el nombre de Dios se llama, el nombre de Dios, el nombre divino de Dios es Jehová. Y Jehová es Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Explíqueme más, pastor. No, porque es que Dios eso no lo ha revelado. Hasta ahora he estudiado y nadie ha sido capaz de
explicar bien, que uno quede como cierto. Ahora, eso es lógico, es la lógica. Sí, es lógico, es lógico. Entonces, cuando yo digo en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo lo contrario, Débora, lo contrario a lo que Dios dice. Por eso el texto dice, no es de Dios. ¿Sí? A ver, Jesucristo no vino en carne. Eso que usted dice no es de Dios, porque Dios dice que Jesucristo vino en carne. ¿Qué le parece? Qué hermosura, qué iluminación del texto. Qué iluminación, ¿no? Bendito sea el Señor. Ruego y oro al Señor porque esto no se borre. Porque alguien me dijo, pastor, ¿cuándo lo vuelve a repetir? A ver, yo tengo 72 años. En los próximos 20 años lo vuelvo a repetir. Eso era cuando yo estaba muy joven. Y aquí a 20 años yo ya tengo ¿cuántos años? ¿Cuántos? Pues si tuviera vida, ¿cierto? Yo ya estaría en la casa acostadito, ¿cierto? Ahí ya, sí, mi esposa está viva llevándome el chocolatico. Pues yo no voy a volver a repetir esto. Gracias, hermana, por revisarlo. Gracias por revisarlo. Entonces, la encarnación proviene de una enseñanza ¿de quién? De Dios, no de la iglesia evangélica de Villahermosa, ni de la iglesia evangélica Campos de Paz, ni de la iglesia evangélica La Nueva Resurrección. No. ¿Vienes de qué? De Dios. Por eso el texto dice, es de Dios si confieses. Y si no lo confiesas, no es de Dios, porque Dios no dijo eso. Por la palabra que confesar. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué estoy diciendo? Si reconocemos lo mismo que dice Dios que yo estoy haciendo, entonces, ¿sí? Porque a veces uno dice, pues sí, Señor, lo hice, pero yo, no. ¿Sabe que una vez me pregunté, Adriana, cómo es que dicen que David tenía el corazón que a Jehová le agradaba? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Usted sí ha leído eso? Oiga, se lo dejo de tarea para que me lo busque para el próximo. Me lo entrega el martes. No, pero no ahora. No, el texto. No, pero no lo busques ya. ¿Qué tarea le puse, don Jorge, a ella? ¿Cuál? Estén atentos, hermano. A ver, hermana, ¿su nombre es cuál? ¿Cómo? O sea, ella va a buscar el texto donde dice que David Eso. era un hombre que tiene el corazón conforme al de... Bueno, voy a decir algo con mucho cuidado. Aquí en la iglesia no conozco a nadie, yo, que haya embarazado a una muchacha de la iglesia y haya mandado a matar al esposo. No conozco a ninguno. Y ese tiene el corazón. ¿Cómo dice? Entonces la pregunta, entonces, ¿cómo es? ¿Sí oyeron? ¿No les parece una pregunta muy interesante? Muy paradójico eso. ¿Muy qué? Muy paradójico. Me gusta, hermana, la buena gramática. ¿Qué es una paradoja? ¿Qué es una paradoja? Porque Adriana dice, para que quede aquí, eso es algo muy paradójico. ¿Qué es esa figura gramatical de paradoja? ¿Qué quiere decir? Y yo voy a decirlo aquí. Paradoja es que estoy diciendo algo que aparentemente se contradice. Exactamente. Cuando dos términos se contradicen para decir una verdad. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Qué es lo que yo estoy hablando, hermana? ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Antes de la pregunta. ¿Qué? Sí. Que usted no conoce aquí No. una persona. Y se lo voy a decir, y no se lo va a dejar, y se lo va a dar como ñapa.
Y si usted está diezmando el 10, siga diezmando el 10. No tiene que, ¿por qué? Porque ¿qué fue? ¿Qué, cómo era? Que ese corazón era un corazón que le agradaba. Y le voy a decir, y aquí no hay nadie que yo sepa, puede ocurrir, que yo sepa que haya hecho eso. Cuando él, David, pecó al año, oiga bien, se demoró mucho, ¿no? Confesó. Entonces ya lo entienden, ¿o no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Confesó sus pecados. ¿Qué hizo? Le reconoció al Señor que había que lo que él había hecho era pecado, estaba ahí. Que usted mismo es el que ha enseñado que eso es pecado y yo reconozco que yo he pecado. ¿Dónde está la maldad de tu corazón y de mi corazón que no agrada a Dios? Cuando usted y yo pecamos, le pedimos perdón a Dios, sí, pero nos justificamos y el perdón no ocurrió. ¿Entiendes? El corazón que le agrava a Dios de David era que él sí reconocía que lo que él hizo no tiene ninguna justificación. Pues Señor, yo confieso lo que hice, me tomé unos traguitos. Bueno, pero es que llevo 40 años en el Evangelio y pues tú sabes que uno es débil. No, pues las canitas al aire y alguna cosita. Pero Señor, perdóname, Señor. No, Señor. Eso no es un corazón que agrada a Dios. Y, uy, como Señor, ¿cómo fue que yo hice esto? ¿Cómo te ofendí? Esto no te agrada. Usted lo dice, es lo mismo que usted dice. Entonces, eso es una confesión que bíblica. En su tiempo de Dios voy a explicar qué es confesar los pecados. Hay mucha gente que confiesa sus pecados y aunque los confiesa, estoy hablando de salvación, no cometen un pecado y siguen sin comunión con Dios después de confesar. Y confiesan el pecado y siguen intranquilos después de confesar. Y esto no estoy hablando de la salvación. Y confiesan su pecado y siguen como esclavos de él. Es porque no lo han confesado correctamente. En su tiempo lo explicaré. Bien, ¿sí ve cómo me salí? Pero entro porque estoy hablando de qué término. Confesar. Entonces, que de acuerdo a primera de Juan 4:2, es que yo confieso lo mismo que Dios está diciendo. O no confieso lo mismo que Dios que Dios ha dicho. Que Dios ha dicho. Ah, qué bonito, ¿no? Qué bendición, qué cosa más impresionante. Bendito sea el Señor. Así que cuando el texto dice no confiesa, la persona está dando una opinión, pero no está diciendo lo que Dios lo que Dios dice. Entonces los que tocan las puertas diciendo que Jesucristo no es Dios, es una opinión, es una argumentación, pero eso no es de qué, no es de Dios, no proviene de Dios. El hecho es que no es que por mis estudios teológicos he llegado a la conclusión que Jesucristo no se encarnó. Simplemente eso son mis creencias. Pero confesar es confesar lo que dice Dios. Por eso el término dice, ¿de Dios o no son de Dios? ¿De Dios o no son de Dios? Entonces, lo que Dios dice, yo lo acepto. Lo que Dios dice, yo acepto ¿qué? Lo mismo. Lo que Dios dice, lo creo. Y lo que Dios dice, lo declaro. Eso es confesar. Eso es confesar. Por eso, la declaración hecha por el hombre no tiene ningún mérito ni al confesarla.
Porque eso, ¿quién lo dijo? Dios. Cuando yo digo Dios, ay, qué mérito, porque yo confieso que he pecado, ese mérito no es suyo, porque es Dios quien ya lo ha dicho. Entonces no es un mérito. Solamente usted declara lo que él qué, lo que él dice. ¿Se han entendido esa parte? Sí, claro. Qué Una cosas, cosa ¿no? lo que dice el hombre, otra cosa lo que dice Dios. Y yo lo digo no porque yo tengo el mérito que él me perdona porque yo lo confieso, sino porque yo estoy de acuerdo a lo que Dios dice, ¿sí? Lo mismo que Dios dice es lo que yo digo. Entonces yo acepto el hecho de que el Mesías se hizo hombre, se encarnó. ¿Cómo es que Dios, hablemos en términos del Mesías, del Hijo de Dios, del que estaba en la eternidad, se hizo hombre? No fue que el Padre lo hizo hombre, no fue que el Espíritu Santo lo hizo hombre, sino que él mismo se hizo hombre. Porque el texto de Juan 1:14 dice, ¿qué dice? Y el verbo fue hecho carne, él mismo. O sea, la vida de Jesús no fue no fue que el Padre lo hizo hombre, y no fue que el Espíritu Santo lo hizo hombre, sino que él mismo se hizo hombre. Él mismo se hizo hombre. Entonces, ¿cuál es el hecho histórico y teológico del versículo 3? Perdón, del versículo 2. ¿Cuál es el hecho histórico y cuál es el hecho teológico? El hecho histórico y el hecho teológico es que Jesucristo ha venido en carne. O sea, el invisible Hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, se hizo visible, se hizo hombre. Note que es el mismo Juan que lo dice, el mismo Juan, que dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de qué? Es de Dios. El mismo Juan lo dice, todo el que confiesa, o sea, todo el que está diciendo lo mismo que Dios dice, está aceptando un hecho histórico y un hecho teológico. Y el texto agrega, es de Dios. Y es de Dios porque está dependiendo del hecho histórico y teológico de Dios mismo, quien es el que reconoce y dice que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, vino ¿qué? En carne. Luego podríamos decir que tal confesión, la del versículo ¿qué? 2, proviene de quién? De Dios. Porque es lo que Dios dijo o Dios hizo. Es de Dios. Escriba la palabra, es de Dios. La palabra de, ¿qué es lo que quiere decir de? De. Pertenece. Sí, Origen. origen, es. Fuente. Sí, bueno, sí. Lo que dice. Y el mismo que lo dice es Dios. Entonces, cuando yo digo que Jesucristo es Dios, no estoy replicando la enseñanza de la religión de los fulanos y sultanos, sino lo que dice que Dios. Porque confesar es que es decir lo mismo. Decir lo mismo. Luego, teniendo el verso 2, ¿qué dice el verso 3? Luego, quien sea que declare que Jesús no ha venido en carne, está negando, anulando, haciendo a un lado un hecho histórico y un hecho teológico.
Histórico porque sí fue, se vio. Y teológico porque es dicho por Dios mismo. Por Dios mismo. Por Dios mismo. Y el que lo niegue está haciendo a un lado el hecho histórico y teológico. O sea que el tal no está de acuerdo con lo que Dios dice o Dios hace. Ahí terminamos el versículo 2. ¿Usted qué está haciendo el seguimiento? Estamos en la lección, estamos en el texto de 1 de Juan 4, lección 10. Sí. Y hemos explicado el versículo 1 y el versículo 2. A continuación entramos al versículo 3. Pero podríamos decir, don Héctor, que ya podemos explicar el versículo 3. Porque ya lo explicamos, ¿no? Lo hemos explicado. Y hay más claridad. Lea el versículo 3, dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está aquí en el mundo. ¿Cuál es el versículo que voy a explicar? Aunque ya lo hemos tocado de manera tangencial, ¿cierto? Tangencial quiere decir un poco rápido, ¿cierto? Por los bordes, exactamente. Note la palabra aquí, en el versículo 2, es que la enseñanza y la confesión que Jesucristo ha venido en carne, el texto dice que eso viene ¿de quién? De Dios. Y el verso 2 dice, del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. O sea, ¿de dónde viene esa enseñanza? Del Espíritu Santo, de el que estuvo en la eternidad con el Padre y estuvo en la eternidad con el Hijo cuando era invisible. El Espíritu Santo dice que el Hijo se encarnó, ¿cierto? Se hizo hombre. Esa es una enseñanza que siempre la hace ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando esa enseñanza no se hace, inmediatamente don Jorge Echeverry, ¿cuál es el segundo, el tercer apellido suyo, el segundo? Giraldo, sí. Giraldo. No, lo digo, ¿no le molesta, don Jorge? ¿No le molesta el Giraldo? Ah, bueno. Sí. Porque mi nombre completo es... Entonces hay gente que por molestarme me dice, ¿qué hubo, Antonio? Eso a mí no me molesta. Por eso si al hermano le molesta que yo le diga Giraldo delante de todos, le ofrezco mis disculpas. No, perdón, porque eso no es pecado. Le ofrezco mis disculpas, ¿cierto? Entonces, don Jorge Echeverry Giraldo, cuando usted escuche que alguien niegue que Jesús es que vino en carne, ese no es el Espíritu Santo, sino que inmediatamente lo que se dice expiró o expiró. Lo que expiró esa persona viene de los demonios, viene de la doctrina de ¿qué? De demonio, viene de los espíritus, porque solo los espíritus malignos confiesan que Jesús no vino en carne. Y pongámonos serio en eso. Vamos a decir todavía coqueteándole a eso, don Héctor, coqueteándole a eso. No, coqueteándole a eso. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que él dice en el verso 2? Que Jesucristo es Dios, vino en carne, se encarnó. ¿Y qué es lo que dicen los espíritus en minúscula? ¿Qué dicen? Que viene esa enseñanza ¿qué? ¿Que Jesucristo qué? No, entonces, ¿cómo se prueban los espíritus? Si este me dice que Jesucristo es Dios y salva,
ese hombre está hablando por el Espíritu Santo. Y si dice que Jesucristo no salva, que fue un buen profeta, un gran maestro, etcétera, etcétera, ese que está hablando está expirando espíritus malignos y es doctrina de demonios. ¿Dónde está eso? Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y sabe cómo se llama? Espíritu de anticristo. O sea, son enemigos de Cristo. Todos los que nieguen que Jesucristo es Dios, que vino en carne, son enemigos de Dios. Y Pablo, Jesús y Juan, los apóstoles, dicen que se llaman anticristo, que es un antisocial, que es un... Exacto, entonces que es un anticristo, en contra del Mesías. Y Jesús vivió en una religión llamada el judaísmo que era contra el Mesías, hasta el punto tal que lo llevaron a la muerte. Obviamente, teniendo en cuenta que fue que él murió no por sí mismo, además, escuche, a Jesús no lo asesinaron, cuidado con eso. Él murió por sí mismo, por nuestros pecados. Diga. Me perdona la interrupción, pero es que este versículo 4 yo le sacaría un provecho, pero un provecho. Dígalo pues, diga cuál es el texto para poder repetir. Cuando hablamos de espíritus, del espíritu del anticristo, el espíritu del anticristo es un demonio vivía en el cielo, un demonio conocía al Hijo. Por eso él es enemigo del Hijo, él fue expulsado del cielo, por eso es lo que ataca es al Hijo. Esa es la tarea de él, atacar la palabra de Dios, atacar lo que Dios dijo. Entonces es una confirmación de que Cristo es Dios, de que Jesús es Dios. ¿Y quién lo confirma? El mismo demonio. Porque es muy bien. Esa es una... Perdón, es personal. Sí, pero es una ñapa. Una ñapa muy buena, excelente. ¿Por qué? Los que están dando el diezmo no tienen que dar el 15 después de escuchar a don Héctor. Lo que don Héctor ha dicho es algo con una claridad y una iluminación impresionante, porque realmente algo que nosotros hemos olvidado, Adrián, es que de acuerdo a la Escritura, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivían por la eternidad y no había nada, no había ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, y no había ni una piedrita, no había nada, no había tiempo, no había materia y no había espacio, nada. Por eso la cabecita no explota. Pero en un momento dado, que no sabemos la fecha, Dios creó los ángeles. Y los ángeles eran ángeles de Dios. Y en un momento dado, según el texto bíblico, en un momento dado, los ángeles, un grupo se rebeló contra Jehová, para usar todo el término, Jehová, y ellos, oígalo, ellos los ángeles conocían. Los ángeles y escuche bien, como los ángeles son espíritus, sí podían ver al invisible Padre, al invisible Hijo y al invisible Espíritu Santo. Entonces ellos sí saben que el más grande es Jehová. Y ellos oyeron y vieron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuál fue la rebeldía de ellos? Ellos quisieron ¿qué? Uno de ellos quiso ser ¿qué? Uno de ellos quiso ser igual ¿a quién? Ahí, pero si usted lee bien el texto, al Mesías, aunque es a Dios, por supuesto. Y si es al Padre es correcta, y si es al Espíritu, pero específicamente al Mesías. Entonces, hay un odio desde antes
de la fundación del mundo, cuando estaban los espíritus malignos, ¿cierto? Un odio hacia el Mesías. Y por eso los ángeles que después se van a llamar, no ángeles de Dios, sino espíritus malignos o demonios, ellos tienen una rabia y una molestia y un odio contra el Mesías. Por eso cuando se predica que Jesús no es el Mesías, cuando se predica que Jesús no es Dios, ellos están obrando porque son espíritus malignos, los llamados ángeles que antes de que estaban en relación con Dios. Entonces ellos, como tienen un odio, entonces ese odio lo tratan de ¿qué? De llevarlo ¿qué? A la humanidad. Muy buena esa apreciación. Oh, bendito sea Dios. No, con esa ñapa ya dijimos aquí, yo voy a parar, yo no voy a decir más. Me voy a poner a pensar en todo lo que él dijo. ¿Alguien tiene un lapicito? Sí. Bien, vamos a parar aquí y recuerde que usted acaba de oír la lección, la lección 10 de Primera de Juan, capítulo 4. La gloria y la honra sea ¿a quién? Para Jesús. Gloria al Señor.